Hasta ahora vimos cómo realizar un programa con una sola subrutina. Pero ¿qué pasa si queremos utilizar más de una en el mismo programa? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos hacer una subrutina que tiene que contar la cantidad de números pares que hay en un vector? Podríamos hacer esta subrutina sin llamar a otras subrutinas, pero en este caso vamos a aprovechar la subrutina que ya programamos que nos dice si un número es par o no. Entonces vamos a reutilizarla y vamos a hacer un programa con varias subrutinas y mejor aún que se llaman unas a las otras. Entonces en este caso tenemos este vector de 10 elementos y de la misma manera que en el video anterior que vimos cómo hacer una subrutina pasando un vector y haciendo cuentas con ese vector, vamos a poner en bx la dirección del vector, en ch la cantidad de elementos que es 10 y vamos a llamar a contar pares. Y contar pares nos tiene que devolver en dl la cantidad de números pares de este vector. En este caso, ojo que estamos utilizando ch en lugar de cl, que es el que utilizamos en el registro anterior, por algo que les vamos a comentar más adelante. Entonces, ¿cómo sería la solución? Bueno, primero repasemos un poquito cómo era la subrutina Spark y la queremos reutilizar, así que no la vamos a cambiar. Y de hecho vamos a utilizar la versión más simple e inicial, que era la que tenía pasaje por registro y por valor. Y en esta versión recibíamos en AX el valor a determinarse Spark, pero en este caso, como estamos utilizando un vector de bytes, vamos a modificar un cachito nada más y vamos a hacer que reciba en AH el valor, ¿sí? Porque es un solo byte. Entonces a este byte le hacemos el AND, nos fijamos si era par o si no era par, y en base a eso en CL poníamos el resultado, ¿sí? Entonces, utilizando esta subrutina, vamos a hacer la subrutina contar pares. La subrutina contar pares tiene una estructura muy parecida a la que vimos de sumar todos los números de un vector. Pone primero en DL el valor 0 para inicializar el registro que va a tener el resultado. Compara CH, que es la cantidad de elementos del vector, con 0, y si esta cantidad de 0 salta a fin para terminar y volver, porque ya se terminaría ahí el vector. Fíjense que en este caso tuvimos que usar fin 2 porque fin ya estaba utilizado por esta subrutina. Y luego lo que hacemos es, si no llegamos al fin, vamos a mover a AX el valor del elemento del vector, ¿sí? Entonces vamos acá a poner en X un valor y vamos a llamar a, perdón, acá debería ser AH. Vamos a llamar a SPAR. Entonces, al llamar a SPAR, SPAR va a tomar en AH este valor, va a calcular si es par o impar y me va a devolver el resultado en CL. Y una vez que eso pasó, vamos a estar acá, vamos a volver a esta línea y vamos a tener que ver ahora qué pasó, si fue par o si no fue par. Y si fue par, queremos contar 1 y eso lo vamos a hacer en DL, vamos a incrementar en 1 DL. Y si no, vamos a seguir iterando. Bien, entonces vamos acá a poner este comparar que va a comparar CL con FF. FF era el código para indicar que el número era par. Entonces, si esta comparación me da 0, quiere decir que son iguales y que entonces el número es par. Y si no me da 0, quiere decir que no son pares, así que voy a saltar acá a seguir para evitarme este incrementar de L que me va a contar un número par más. Y si pase lo que pase, sea par o no, va a venir acá, ¿no? Si no es par, va a venir directamente con el jump, y si no, va a incrementar y después va a venir. Voy a saltar esta parte en donde voy a incrementar bx para pasar al siguiente elemento, voy a incrementar ch para decir que hay uno menos, y voy a saltar acá loop, donde voy a de nuevo comprobar si hay un elemento más, y si no hay elemento voy a saltar al fin y terminar, y si no voy a seguir iterando. Una cosa importante acá que quiero aclarar es que yo les dije que utilizamos ahora ch en vez de cl para contar la cantidad de caracteres que había en el vector. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque justo la subrutina SPAR utilizaba cl para devolverme el resultado. Entonces no puedo utilizar ese mismo registro para las dos cosas y por ende elegí acá utilizar ch para contar la cantidad de caracteres, de valores y dejar el cl este como ya estaba, ¿sí? ¿Podría haber hecho al revés? Sí, podría haber hecho al revés, pero tenía que haber modificado esto. Entonces, lo interesante de este ejemplo es que vemos que el programa principal va a llamar una sola vez a contar pares, pero después contar pares va a llamar un montón de veces a la subrutina SPAR. Entonces,
¿Cuántas veces lo va a llamar? Bueno, una vez por cada elemento del vector. O sea que si ch es 10, que quiere decir que el vector tiene 10 de elementos, voy a llamar 10 veces a SPAR y cada una de las veces que llamo voy a tener este intercambio de pasaje de parámetros de entrada y de salida. Entonces vemos así que podemos modularizar nuestro programa muy fácilmente también en Assembler y que entonces podemos, de la misma manera que lo hacemos en Pascal, descomponer un programa complejo en un montón de pequeñas subrutinas.